Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor Uber Ruiz del área de Ciencias Sociales. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el Imperio Carolingio. Para empezar a hablar sobre el Imperio Carolingio tenemos que conocer algunos antecedentes. Como ya sabemos, en la clase pasada hemos hablado sobre los reinos bárbaros que van a ingresar a la Europa occidental y van a invadir lo que es Roma, lo que va a ocasionar así la caída, ¿no?, de Roma del occidente, mientras que Roma del oriente va a ser invadida más que nada por los árabes. Ahora, para conocer más tenemos que observar lo que es el mapa del imperio en ese entonces, ya que Roma, al ser invadido por los bárbaros, se va a fragmentar en el imperio occidental, que es invadido por los árabes, como ya hemos hablado que su capital era Roma, y en el oriente encontramos al imperio del oriente de Roma, conocida la capital como Constantinopla. El occidente fue invadido por los bárbaros, que van a estar ingresando poco a poco con el deseo de extender sus territorios, también porque eran una población muy extensa y porque tenían la necesidad de tener buenos alimentos. Mientras que en la del oriente encontramos a los árabes, ¿no?, de la cual se fundaría lo que es el Imperio Bizantino. Aquí encontramos a Roma en el occidente y a Constantinopla en el oriente. ¿En qué año se va a dividir? En el 395. Ahora, estas invasiones bárbaras van a ser reinos, de las cuales encontramos a los anglos, a los sajones, a los francos, a los godos, a los visigodos, ostrogodos, hunos y vándalos, ¿no? Estas invasiones se van a dar en el año 100 hasta el 500 después de Cristo. Acá podemos ver la indumentaria de los bárbaros. Estos van a estar muy bien equipados, también la vestimenta y en lo que es su protección. Ahora se observa que el ingreso de estos bárbaros se dan de norte hacia el sur, también una parte de lo que es el África, ¿no? Ahora pasemos a unos antecedentes informativos. El siglo VIII de Europa seguía dividido por reinos germánicos. Sí, entre ellos ya hemos mencionado, están los francos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los suevos, los anglos, los sajones, ¿no? Luego de que estos reinos bárbaros van a estar invadiendo, va a existir un desorden, unas guerras y unas disputas territoriales, porque entre ellos van a empezar a tratar de luchar por tratar de imponerse a otros reinos. Luego, al existir estos reinos bárbaros, van a empezar a florecer o a nacer las lenguas romances, de las cuales conocemos al italiano, al portugués, al español, al francés, entre otros. Van a existir diferencias culturales, a pesar de que eran bárbaros en su totalidad. Cada uno tenía manifestaciones culturales e independientes, ¿no? Y luego va a existir una división, unos conflictos por las cuales un reino va a querer predominar o tener supremacía sobre el otro. Es así que debido a estas luchas entre estos reinos bárbaros van a ser el Imperio Carolingio, que se va a dar origen debido al reino franco. Este reino franco, que era un reino bárbaro germánico, va a desear imponer su condición a los demás reinos bárbaros. Es así que va a ir sometiéndolos poco a poco. Acá en la imagen se observa cómo el reino franco va tomando más cabida sobre los otros territorios, ¿no? Dice que se aceleró el proceso de unificación cultural. Claro, los francos, al estar imponiendo
sus condiciones políticas y económicas a la fuerza, va a empezar a lograr una unificación, que todos estos reinos que han sido conquistados tengan una sola mentalidad cultural, religiosa y política. Es así que en este continente se va a retrotraer lo que es el conocimiento grecorromano, más los germanos, y unificando con lo que es el cristianismo, ¿no? Ahora, es aquí que se van a sentar las bases de las naciones futuras en Europa. Luego de que este imperio carolingio unificara estos reinos bárbaros y con su decadencia o su caída de este imperio, se van a empezar a fragmentar por sí mismos, por querer tener independencias. Y es ahí que se van a encontrar las repúblicas o naciones que encontramos en la actualidad. Se recupera la idea de noción de Estado, desaparecido por la caída de Roma, ¿no? Ahora, para hablar sobre la dinastía carolingia, vamos a tener que hablar sobre algunos personajes importantes. Entre ellos está Carlos Martel, que era un mayordomo. Este mayordomo es representado como el primer ministro, es aquella persona con autoridad en un reino. Este personaje, Carlos Martel, va a derrotar a los árabes. Y esta batalla de Poitiers es la que lo va a elevar en su estatus, debido a que va a tener mayor relevancia que el rey. Es aquí que va a aparecer su hijo, Pipino el Breve. Pipino el Breve va a ser un mayordomo por el mismo poder que le da su padre, pero Pipino el Breve no va a desear seguir las órdenes del rey, sino que va a hacer, lo va a derrocar. ¿Con apoyo de quién? De la iglesia. Y así se va a convertir en ¿qué? En el emperador carolingio. Pipino el Breve va a tener dos hijos, uno que es Carlomán y otro es Carlo el Grande. Carlomán llega a fallecer, pero Carlos el Grande va a permanecer y se va a adueñar de todo este imperio. Ahora, Carlomagno va a ser el personaje más importante de esta dinastía, conocido también como Carlos el Grande, ¿no? Luego va a seguir su hijo Luis, conocido como el Piadoso, quien va a seguir manteniendo el imperio, pero no con gran éxito. Posteriormente a él va a tener 3 hijos y sus 3 hijos van a dividir lo que es el imperio. Carlomagno es hijo de Pipino el Breve, un gran político y estadista. Hace que el emperador se hace emperador en Navidad, con una alianza con el Papa. Ahí se ve en la imagen que el Papa es quien le da el poder, le adjudica la corona, formaliza alianzas con la Iglesia Católica y se vuelve también en su protector. Es el personaje más importante después de su padre, debido a que va a conquistar nuevas tierras. ¿Cuál era su propósito de Carlomagno? Era expandir su territorio y dar fronteras seguras, ¿no? Expandirse, pero que nadie, ninguna invasión extranjera pueda invadirlos. Defender y difundir el cristianismo. Debido a su alianza que realiza con el cristianismo, va a empezar a predicar lo que era esta religión, ¿no? Acá podemos ver la expansión territorial del imperio. En líneas encontramos lo que era el límite del reino franco. Luego encontramos en un cuadro de color medio café, que es la máxima expansión del reino franco, o sea, hasta el límite que llegó. Y luego cuando llega Carlomagno se ve que la extensión territorial es muy amplia, tanto así que Carlomagno le va a dar y le va a ceder territorios a la misma iglesia. El representante más importante de la Iglesia Católica en ese entonces va a ser el Papa, como hasta ahora. La alianza con la Iglesia. Va a existir un gobierno teocrático cristiano católico, es donde los representantes de la Iglesia le van a dar poder a este emperador, ¿no? Y es la única persona que va a tener el poder.
ahí se ve la alianza. Miembros de la iglesia fueron funcionarios. Acá la iglesia empieza a tener poder, va a tener mayor oportunidad en la política. Va a existir una misa dominical y bautizo a los niños obligatorio, ¿no? Los reyes van a ser responsables ante Dios, no le rinden cuenta a nadie, porque el poder que le da la iglesia es muy importante. Se sienten como protegidos por Dios, ¿no? Acá se puede ver la protección de los personajes de la iglesia católica que protegen al rey, ¿no? La máxima autoridad de la iglesia va a ser el Papa. Acá se encuentra de que Carlomagno le va a dar un poder único al Papa. Pero a la vez, Carlomagno solo va a tener reclamos y no le va a rendir cuentas a nadie, solo a Dios. Luego van a existir que los monarcas y el Papa fortalecen sus relaciones, ¿no? Y esto va a empezar a crear recelo, porque al estar el Papa con una alianza con un rey o con un monarca, el otro rey va a empezar a tener celos, porque va a querer acaparar más territorio, ¿no? Ya que va a ir en nombre de la religión. ¿Cómo es la sociedad carolingia? Bueno, se observa que el emperador está en el primer plano, luego observamos que está el alto clero, más que nada los obispos y el Papa, que también van a tener cargos políticos. Luego abajo encontramos a la baja nobleza o el bajo clero, que encontramos acá a los caballeros, a los monjes. Luego en el grupo de los no privilegiados encontramos a los artesanos, a los pequeños artesanos que eran también comerciantes. Y por último encontramos a los campesinos, que eran pobres, que eran jornaleros y los siervos, ¿no? Estos se llaman grupos marginados. En la política, su idea era de que la guerra era importante ¿para qué? Para expandir el territorio y cristianizar a los paganos. Paganos en ese entonces se conoce a aquellas personas que no eran católicos. En lo cultural se perfeccionó el latín, claro. Se va a perfeccionar debido a que estos monjes, llamados escribas, y de ahí viene la palabra escrito, ellos van a empezar a transcribir manuscritos en latín, y estos manuscritos se van a difundir por medio de qué, de las lecturas, ¿no? También se va a crear una escuela de clero y de nobleza. Esta educación solo va a ser exclusivamente para gente del alto clero, para gente adinerada, como hemos visto en la pirámide, ¿no? Social. Luego va a existir una organización que es la distribución de poderes de jerarquía por aristócratas, que se les va a entregar una extensión de tierra. La organización está más que nada asignada a personas con jerarquía que eran aristócratas. Se les va a dar una extensión de tierra, ¿no? Entre ellas encontramos al ducado, a los condados y a las marcas, ¿no? Las marcas son las partes límites del territorio con otro territorio. Los condados son pequeñas regiones y el ducado es una parte más grande. Por ejemplo, la marca en el Perú serían las regiones limítrofes con otros países. Por ejemplo, Tacna, Tumbes, ¿no? Los condados vendrían a ser las provincias internas, ¿no? O regiones, por ejemplo, una región interna en el Perú, Junín, Huánuco, y la unión de estas regiones van a formar un ducado, ¿no? Acá podemos ver, luego para finalizar, cómo los hijos de el último emperador va a fragmentar el imperio, ¿no? El reino de Carlos el Calvo, el reino de Lotario y el reino de Luis el Germánico. Y es así como se va a terminar lo que es el imperio carolingio, ¿no? La caída con el Tratado de Verdún. Bueno, jóvenes, esto es todo por hoy. Espero que puedan haber aprendido satisfactoriamente esta clase, que lo he tratado de hacer resumidamente. Bueno, Dios los bendiga, cuídense, éxitos.